Hola, yo soy Isabela Torres, de quinto año U, y hoy junto a mi grupo conformado por Saúl Lezama, Victoria Rivero y Leomaris Rojas, les hablaremos sobre la gasolina, un importante derivado del petróleo. ¿Qué es la gasolina? Este es un tipo de combustible que se origina a partir del petróleo crudo, mediante el proceso de la destilación, al que se le añaden aditivos para mejorar sus propiedades. Aunque esta también se puede obtener a partir de la conversión de fracciones pesadas del petróleo en unidades de proceso denominadas FCC, que significa craqueo catalítico fluidicado. Este siendo un combustible líquido, con una densidad de 680 kilogramos sobre metros cúbicos, siendo menor a la densidad del petróleo y por ende más líquido que este elemento, contrastando con la densidad del agua, que es 997 kilogramos sobre metros cúbicos. Y por esta razón, cuando ambos líquidos se juntan, la gasolina llega a flotar en el agua. Esta está conformada por una mezcla de cientos de hidrocarburos individuales diversos, donde predominan las parafinas, las oleofinas y los compuestos aromáticos, conteniendo líquidos inflamables y volátiles. Su punto de ebullición ronda entre los 70 y los 180 grados centígrados, y el color de este elemento, como pueden observar en esta foto, puede variar, ya que en la mayoría de los casos es casi transparente, pero tiene subtonos que van desde el rojo, el amarillo y el verde. Además que la gasolina siempre va a ser mejor mientras mayor sea la cantidad de alcanos ramificados que tiene, es decir, la cantidad de octano. Y para esto se somete a un reformado a presiones elevadas y con el uso de catalizadores. El principal uso de este elemento es como combustible para los motores de combustión interna, siendo los que poseen la mayoría de los vehículos actualmente. Y en la vida cotidiana hacemos uso de la gasolina de forma directa, ya que lo vemos en los medios de transporte. Y también en el hogar se utilizan algunas estufas. Y a su vez también puede ser empleado en algunas centrales termoeléctricas, que permiten mediante la quema de la gasolina la obtención de la energía eléctrica, que es mayormente utilizada en las industrias. Además, también tiene un uso como disolvente y también como lubricante. La gasolina es el principal motor económico de muchos países alrededor del mundo. Sin embargo, este elemento es un combustible altamente contaminante por las emisiones de dióxido de carbono que este genera, razón por la cual hoy en día se encuentran en estudios diferentes alternativas para su sustitución alrededor del mundo, ya que el uso de la gasolina cada vez es mayor en el globo terráqueo. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Leomaris Rojas y el día de hoy les voy a hablar acerca de la composición y de la fórmula de la gasolina. La gasolina se obtiene del petróleo en una refinería, en general a partir de la nafta de destilación directa. Esta es la fracción líquida más ligera del petróleo y exceptuando los gases. La gasolina de destilación directa es la ausencia de hidrocarburos no saturados de moléculas complejas aromáticas nafténicas. El contenido aromático se encuentra entre un 10 y 20%. La gasolina, por otro lado, es un líquido compuesto por una mezcla de hidrocarburos, desde 4 carbonos, como por ejemplo butanos y butenos, hasta 11 carbonos, como por ejemplo metilnaftaleno, obtenidos en el proceso de refinamiento del petróleo. Los hidrocarburos son una familia compuesta de químicos que, como su propio nombre lo indica, se componen de hidrógenos y carbonos exclusivamente. Estos son los compuestos básicos del petróleo, en el cual encontramos una gran variedad en base a su función de número y organización espacial de sus carbonos. Están los que forman cadenas lineales, las parafinas, las ramificadas, las isoparafinas, si son cíclicos, naftenos y aromáticos, o si contienen enlaces dobles, olefinas. Además, el número de carbonos también supone una diferencia importante entre ellos. Todas estas diferencias de estructuras repercuten en propiedades como, por ejemplo, su estado de agregación a temperatura ambiente, sólido, líquido o gaseoso, o su punto de fusión y ebullición. Así, de manera general, cuantos más carbonos tengan, mayor será su punto de ebullición.
aunque las ramificaciones y la formación de ciclos pueden hacerlo variar. Por ejemplo, el metano es un gas de temperatura ambiente cuyo punto de ebullición son 162 grados centígrados, mientras que el isooctano es un líquido cuyo punto de ebullición son 99 grados centígrados. Así, la gasolina está compuesta de los hidrocarburos cuyo punto de ebullición se encuentran aproximadamente entre 40 y 150 grados centígrados, los cuales suelen ser entre 5 y 9 carbonos. Es decir, que todos los hidrocarburos que componen el petróleo conforman la gasolina. Tanto el queroseno como el diésel son una mezcla de hidrocarburos que se obtienen de la destilación del petróleo. Por lo tanto, estos no cuentan con una fórmula química específica. La gasolina tampoco cuenta con una fórmula química específica, ya que esta varía dependiendo de la refinería en la que se encuentre y el tipo de uso que se le dará. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Saúl Sama y continuando con nuestra exposición, ahora hablaré un poco acerca de los tipos de combustible o tipos de energía propulsoras. Primeramente tenemos el queroseno, que este es la base del combustible que utilizan los aviones, que es comercialmente conocido como Jet A1. Este tipo de combustible es bastante eficiente y es transparentoso, su temperatura de ebullición es de 38 grados Celsius y su temperatura de congelación es de menos 48 grados Celsius. Segundo, tenemos la gasolina, que como ya sabemos es un derivado del petróleo, que se obtiene mediante la destilación fraccionada del mismo. Este combustible lo utilizan las motos, los carros, algunas lanchas, entre otras cosas. Y también tenemos el diésel, que el diésel se denomina así a un hidrocarburo líquido compuesto fundamentalmente por parafinas. Este tipo de compuesto mayormente lo utilizan los camiones, algunos trenes, ferrocarriles, aunque también existen ferrocarriles eléctricos y algunos barcos. Ahora bien, es importante mencionar que todos estos combustibles no son biodegradables, es decir, causan un gran impacto ambiental. Por lo mismo, siempre se busca o siempre se trata de buscar nuevas alternativas o nuevos combustibles que no dañen al medio ambiente. Sin embargo, se ha dificultado bastante. Adicionalmente, es importante recalcar que la gasolina no solamente se utiliza para los vehículos, también se utiliza para las plantas eléctricas y para grandes empresas. Y esta se subdivide de acuerdo a su pureza, ya que puede ser de 91 o 95. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a la cantidad de octanos que tiene. Es decir, la de 91 tiene 91 octanos, lo que significa que está mayor pura y está menos, que está menos pura y está menos refinada. Mientras que la de 95 tiene 95 octanos, lo que significa que tiene mayor grado de pureza y está mayormente refinada. Ahora hablemos de cómo se obtiene la gasolina. Como es claro, la gasolina se obtiene del petróleo y una vez se haya obtenido de los pozos, así sea subterráneos o marinos, se transporta a las refinerías. En las refinerías se somete a un proceso de destilación fraccionada, que consiste prácticamente en calentar el crudo hasta su punto de ebullición, que sería alrededor de 400 a 600 grados Celsius. Ahora bien, el objetivo principal de es que a medida que la temperatura va aumentando, los compuestos que tienen carbono en su molécula se van diluyendo fácilmente y los compuestos líquidos se van evaporizando. Y todo esto sucede en la torre de destilación para así capturar la materia prima. Todo esto compuesto, todo lo que se obtuvo en esta etapa pasa a un proceso de refinación para así purificarlo y finalmente se le añade o se le mezcla algunos productos y compuestos químicos
cada compañía para su proceso de distribución o de comercialización, para así crear la gasolina en sí. Una vez que se tiene la gasolina de la refinería, se transporta hasta los centros de distribución, donde se almacena en grandes tanques donde acuden las gandolas o cisternas, para así ser llevadas a las estaciones de gasolina o las gasolineras. Una vez están en las gasolineras, se almacena o se guarda en grandes tanques subterráneos que los divide en gasolina regulares y gasolina premium, es decir, de 91. Están en las gasolineras, se almacena o se guarda en grandes tanques subterráneos que los divide en gasolina regulares y gasolina premium, es decir, de 91 o 95. Y luego mediante a las bombas succionan este líquido para así ser llegada a cada uno de nuestros vehículos. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Victoria Rivero y hablaré un poco sobre la gasolina. ¿En dónde se produce? La refinería El Palito es uno de los complejos para la refinación del petróleo de mayor envergadura en Venezuela. Está ubicada en el municipio Puerto Cabello, cercana a la población del Palito, en las costas del estado Carabobo, en Venezuela. Actualmente tiene una capacidad de procesamiento máxima de 140.000 barriles diarios de crudo. Este complejo, controlado por la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, suministraba combustible y derivados al centro occidente del país a través de un sistema de poliductos que surten a las plantas de distribución, El Palito, Yagua y Barquisimeto. Desde 2017 se encuentra su producción semi-paralizada debido a un fuerte incendio. El Palito fue el primer complejo refinador en Venezuela con autogestión eléctrica e interconexión sincrónica con el sistema eléctrico nacional. Asimismo, es donde se inició por primera vez la producción de gasolina sin plomo y oxigenada y donde por primera vez se incorporó el reformado catalítico y se instalaron tanto la planta de benceno, tolueno y ortoxileno como el precipitador electrostático. Cada vez que cargas gasolina a tu móvil estás afectando al medio ambiente, mucho más de lo que te imaginas. Esto debido a que los componentes químicos que contiene este líquido son altamente peligrosos. Arturo Alfaro, ecologista y presidente del Instituto Vida en Perú, dice que la gasolina es altamente peligrosa para el medio ambiente y también para la salud. Este combustible está compuesto de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Algunos estudios afirman que el transporte de carga y el público son los que más contaminan debido a la falta de regulación en sus emisiones. Por otro lado, en su impacto económico, el economista José Toro Hardy, quien lleva años estudiando la industria petrolera en Venezuela, le dijo a BBC Mundo que el Estado venezolano subsidia la gasolina desde 1945 porque existía el consenso social de que un país que tenía tanta riqueza petrolera, la gente no tenía por qué pagar por la gasolina. En la actualidad, Venezuela presenta una crisis con la que a la gasolina respecta y el aumento del costo de esta ha tenido una gran repercusión en la hiperinflación que presenta el país. Muchas gracias por su atención.